Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en el programa ¿Qué pasa si olvido? Y tenemos un invitado especial. Este es el programa que está realizado en conjunto por el Museo de la Memoria, la Universidad de Santiago, la televisión es Santiago TV. Nos reunimos todos los miércoles y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Es un amigo y es alguien destacado. Primero lo presento, él es Marco, el nombre completo, Marcos Patricio Barraza Gómez. ¿Cómo estás, Marco? Muy bienvenido. Bien, gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Gracias por las palabras. Marco, mira, primera cosa que a mí me llama la atención es que tú naciste en una oficina salitrera. Eso Sí. es como antiguo eso, ¿no? O sea, de hecho queda una sola, María Elena. Yo nací en la penúltima, Pedro de Valdivia, sí. ¿Y qué significa haber nacido en una oficina salitrera? O sea, el paisaje es distinto. ¿Hasta qué edad estuviste ahí en esa oficina? Estuve los primeros 10 años de mi vida de manera itinerante. Iba y volvía a propósito de que yo nací el 73 en Pedro de Valdivia. Mi familia era de María Elena, pero había un hecho circunstancial ese día que había una fiesta en el hospital, entonces no había médicos en condiciones de atender. Después con la detención de mi papá, de la radio Soquimich y otras cosas, la familia emigró a Antofagasta y yo mantuve un nexo con el norte, para ser así más claro, no tan acotado con la salitrera propiamente tal por muchos años. Iba a María Elena de vez en cuando porque Pedro de Valdivia dejó de existir el 90. No obstante, es una comunidad muy organizada que todos los años celebra el Día de Pedro de Valdivia. Pero a propósito de la pregunta, yo hace 2 meses fui a Pedro de Valdivia y a María Elena después de 20 años tal vez, con toda mi familia, unas 130 personas. 130 personas de tu familia. Por parte de mi papá, sí. Mira, sí. Familia numerosa. Fuimos una caravana de autos a reencontrarnos con el origen de la familia. Toda mi familia es de María Elena, Pedro Valdivia, Collazur, de las salitreras de la época. Sí. Y frente a la pregunta de cómo lo llevo con mucho orgullo. Mucho orgullo. Yo creo que, o sea, la gente lo sabe, pero parte importante de las luchas sociales de este país, de las conquistas por igualdad social, tienen su origen en el norte. Yo cuando fui ahora a María Elena, me encuentro con las mismas casas donde mi papá nació mi hermana, y siguen siendo casas muy pobres. Entonces, pero tu relación con la naturaleza, con el paisaje, con el horizonte, con el cielo, ¿cómo es? Nacer como en el desierto. Es bonito. Para una persona del sur no tiene la misma connotación. El norte, en mi opinión, puede ser agobiante para quien no es de origen. Porque la inmensidad del desierto, las estrellas, es algo que es una belleza distinta que uno tiene que saber que es más de iniciados, en mi opinión. El verde siempre es atractivo. Sí. El desierto, uno tiene ese silencio con esa brisa, ese viento. Es algo que si uno no está habituado, si uno no nació ahí, no tiene el mismo afecto. Yo voy siempre 2, 3 veces por año al norte y me conecto con eso. A mí me gusta mucho, entre desierto y mar, además. Me gusta. ¿Pero es solo? ¿Hay soledad o no es así? Hay soledad, sí. El desierto tiene un rigor que es distinto de vida. La conexión, la vida comunitaria es más distinta. Se dificulta mucho más. Los espacios sociales, o sea, uno en María Elena, a las 3 de la tarde hay 40 grados de calor. Y a las 10 de la noche el frío es un frío, o sea, la oscilación térmica es muy fuerte. Entonces, es una ciudad, las salitreras por definición, son más solitarias. La gente tiene menos convivencia en los espacios públicos, pero tiene un encanto que es propio de la historia del país. O sea, las salitreras son
probablemente uno de los patrimonios más relevantes de la historia de Chile y de las luchas sociales, que yo relevo mucho. Yo hace un tiempo vi un video de el documental de la historia de Chile, del golpe, y salía mi abuela comprando en una salitrera, en la pulpería. Mira, a mí me emocionó mucho, digamos, porque ¿cómo no? ver esas imágenes son digamos, de una dignidad de las personas dentro de la humildad muy potente. Tú naciste en 73. Sí, en marzo del 73. Hijo todavía del gobierno de Allende. Sí, pues nací digamos, probablemente cuando estaba en la batalla por la producción, Sí. Y con una familia altamente comprometida con el gobierno del presidente Allende. ¿Y cómo te enteraste, o cómo supiste, o cómo se socializó en ti esto de que había habido un golpe en Chile y que la familia corría peligro? Estamos hablando de que tú eras muy chico entonces. Yo no tengo noción exacta, o sea, de en qué momento uno hace una lectura sobre el peligro, pero sí recuerdo episodios. Mi papá fue detenido en la Catedral de Antofagasta el 74. 74. Estuvo un año preso y 2 años relegado. Tú tenías un año ahí. Un año. Sí. Que es la primera ruptura familiar, separación forzosa, porque mi papá luego es relegado a Constitución y mi mamá se traslada, porque mi papá lo trasladaron de cárcel en cárcel y mi mamá de cárcel en ciudad lo iba acompañando a él y a los otros compañeros para proveer de alimentos, de apoyo desde afuera. ¿Y tú te quedabas y acompañabas a tu mamá o te quedabas con...? Hasta que mi mamá llegó a la relegación, hasta que llegó al lugar donde lo relegaban, me cuidó mi abuela, mi abuela materna. Y tíos se turnaban. Tenía una hermana más chiquitita que también se quedó con nosotros. Ella tenía 6 meses. Después... Pero una pregunta antes. ¿Tu abuela era también de izquierda? Por parte de mi mamá, mi abuela era comunista. Era comunista. Mi abuelo era comunista, mis tíos eran comunistas. Por parte de mi papá, eran hermanos comunistas, pero mis abuelos no. O sea, siguiendo para arriba el ancestro, pueden haber sido amigos de Recabarren, más o menos, ¿no? El bisabuelo Luis era comunista y es de la época de Recabarren. O el tío Chuma, el tío Domingo, que también estuvo preso en el gobierno de Gabriel González Videla. Ah, mira. O sea, por tradición. Sí, familia... No va a decir propiedad, pero tradición, familia tradición, familia comunista. Claro. Generación tras generación. Sí. Pero el 81 tomaron presa a mi mamá, la CNI. En el caso de mi papá fue el Comando Conjunto. Y mi mamá estuvo también cerca de 1 año presa y 2 años relegada, pero en esta oportunidad en Laja. Entonces yo me crié desde que tengo episodios donde que yo no tenía que decir dónde estaba mi papá. Mi papá, bueno, estuvo clandestino como hasta el 90, hasta el retorno a la democracia. O donde cuando habían protestas nacionales, mi mamá me iba a quedar a la casa de mis padrinos, para no... Porque ya la casa había sido allanado varias veces. Entonces, la noción de peligro o de secreto es muy fuerte. ¿Puedo contar algo? Sí. Yo cuando era ministro, un día fui a la Biblioteca Santiago a la inauguración o clausura de un programa que se llama Abriendo Caminos. No sé si lo conoces. Que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que trabaja con... interviene de manera psicosocial a niños que sus padres están recluidos, están en prisión, a propósito del riesgo de la situación familiar. Y yo recordé algo a propósito de ese evento, que en una oportunidad cuando mi mamá estaba presa y había una fiesta familiar, un día domingo, un almuerzo, mi hermana, que era 2 años menor que yo tenía en ese tiempo 8, ya tenía 6, llegó llorando porque otra niñita en la calle le dijo que su mamá era una presa. Entonces, uno guardaba secreto tanto por la protección de la familia, pero también porque había una suerte de estigma para la época. Era muy fuerte y yo creo que eso, o sea, hoy día en el presente lo resignifico y me doy cuenta de lo complicado que era para mi hermana y para mí.
1986, tienes 13 años y decides entrar a las Juventudes Comunistas. Sí, Eh, sí. Y entonces, ¿dónde fue eso? En el Liceo Municipal de Maipú. Mi mamá, En Santiago ya. sí, mi mamá ese año nos trae, se viene a trabajar a Santiago desde Antofagasta. Mi papá estaba fuera del país. Y yo entré a un colegio en plena municipalización. Ya. Entonces me acuerdo que los primeros días que llegué, yo estaba en octavo básico, había una manifestación donde los estudiantes estaban quemando las corbatas por el proceso de municipalización. Ya. Y luego hubo una toma en el colegio. Entonces fue un ejercicio natural. El colegio la escuela tenía juventudes políticas organizadas. Yo venía de una tradición familiar comunista. Entonces me acuerdo que me reclutaron, pero me hicieron un enlace con alguien que me tenía que preguntar algo sobre verduras. Ya. En la vía pública. Ya. Tenía 13 años y de ahí que no he dejado de militar. Fui vicepresidente del Centro ¿Cuál Alumno fue del la colegio. pregunta que te hicieron? Sí, ¿dónde vendían zanahorias? Ya. Sí, una cosa así fue. Ya. Y me lo preguntó una niña, una amiga, en el presente sigue siendo amiga, Ya. en la esquina de la Plaza Maipú, donde transitaba todo el mundo. Ya. Yo tenía que esperar y ella pasó y me preguntó. Y eso me vinculó y entré a militar a la base Sandino. A Santino. Sí. ¿Ya? Sí. Es una muy buena pregunta. ¿Dónde venden zanahoria? Es una pregunta que queda guardada. Sí. Y, pero estás en el colegio todavía. Y ahí, ¿qué actividad más sociopolítica tuviste en el colegio? ¿Tuviste alguna responsabilidad, algún liderazgo que Sí, ejercer? sí. Bueno, yo entrando a la Jota, rápidamente formé parte del Comité Comunal Joven Guardia, Ya. que era del Regional Combate Sur, que se llamaba, que era la Ya. estructura norponiente de la Jota. Una era donde la militancia era muy masiva, digamos, a propósito de la lucha contra la dictadura. Entonces, el Comité de Enseñanza Media, Combate Sur, éramos del orden de 300. Un número grande para estos tiempos. Sí, claro. Y primero fui presidente en la condición de militante, fui como orgánico de la base, después fui presidente del curso y después, 2 años después, era vicepresidente del centro de alumnos del colegio. De hecho, yo recuerdo haber votado en representación de mi liceo para la elección de la AFC, no reconocida, por cierto, por la dictadura, el año 88. Ok. Sí, en el SICH, en el sindicato de Chilectra, Ya. donde estaban todos los delegados a nivel regional, donde hubo una votación. Tuve una militancia activa, toda la enseñanza media. En las protestas, el colegio lo tomamos más de una oportunidad. Me acuerdo que en una oportunidad me tomaron detenido fuera del colegio. O sea, y conservo amigos de esa época todavía. Algunos después nos reencontramos en esta misma universidad, siendo de distintas carreras, pero... ¿Tú cuándo entraste aquí a la Yo universidad? entré a la USACH el año 95, si no me equivoco. Sí. 95. Sí. Ya. Entré a estudiar administración y luego, una vez que egresé, seguí psicología. Y Ya. egresé también, me titulé, sí. Ok, pero bueno, sigamos ahí en el tema de la militancia. La década de los 80, el Partido Comunista tiene lo que se llama un cambio de línea. O sea, adopta esta línea de adoptar todas las formas de lucha y todo eso. ¿Te tocó también ser parte de ese cambio de línea a ti? O sea, sí, o sea, el partido adopta la política de rebelión popular de masa, que es el 83, si no me equivoco, y el 86, cuando yo ingreso a la Jota, fue definido como el año decisivo. El año decisivo, claro. Entonces la protesta popular era, o sea, había una dimensión que era de la dirigencia política, social, que yo a la escala y al nivel que estaba la ejercía como dirigente estudiantil de la enseñanza media. Sí. Después fui vicepresidente del sectorial de la enseñanza media poniente, de la FECES, pero del mismo modo uno participaba activamente de las protestas, de
de la política de rebelión, en el sentido de tener una juventud política organizada y un movimiento estudiantil organizado. Eran años difíciles, especialmente para los papás, digamos, porque en mi caso uno lo veía con un sentido de responsabilidad social y político. Pero también, más allá de que tu familia fuera comunista, el temor de que te pasara algo era muy fuerte. O sea, digamos, lo digo porque habiendo estado en mi familia, mi mamá y mi papá presos, mi abuela tenía pavor de que me pasara alguna cosa. Pero yo creo que fue una lucha completamente justa y legítima. Creo que en buena medida el fin de la dictadura responde a todas las formas de luchas, y entre esas la protesta popular y la resistencia que se hizo. ¿Tú entraste a la universidad y fuiste elegido prontamente como presidente de la...? Sí, sí. Yo ingresé a la USACH y el 97 el 96 para el 97 hubo un proceso. Hay que recordar que en los 90 desaparecen la mayoría de las federaciones de universidades estatales. Desde el 94 hay una crisis, de la cual la USACH no estuvo ajena. El 96 se hace un congreso, acá mismo, en el Paraninfo, y yo asistí delegado de la facultad, y ahí se define llamar a elecciones de federación. Y nosotros presentamos una lista que era de la Asamblea Izquierda, donde participaba la J, pero también habían otras fuerzas independientes, y yo salí secretario de Finanzas primeramente. Janet Jara, que fue subsecretaria de Previsión Social, fue electa presidenta que también era de la J, en esa elección. El segundo, la vicepresidencia la tenía la Zurda, en ese tiempo, que se llamaba el colectivo La Zurda, y la secretaría general era del Partido Socialista. Al año siguiente, a nosotros nos tocó en el 97 enfrentar las movilizaciones en los 90 más intensas después de la dictadura. Fue la toma y paro de las 25 universidades del Estado, que duró como 2 meses, a propósito de la ley Marco, y digamos nuestra oposición a que la universidad adquiriera el carácter de empresa del Estado, y más bien buscábamos resituar el debate sobre defensa, reforma y democratización. Y el 97 para el 98 yo fui electo presidente de la Federación de Estudiantes. Más tarde fui electo consejero superior de la universidad, de los estudiantes, en representación de los estudiantes para el Consejo Superior, y me tocó, digo, el honor de ser vicepresidente del claustro triestramental para definir los estatutos orgánicos. O sea, aquí donde estamos haciendo el programa estás como en tu casa, tú te sientes ya... Sí. Sí, la universidad es parte de mi vida. Yo siempre he pensado que muchos de los logros, de las satisfacciones, también de las tensiones, porque uno elige los estrés que quiere vivir, en buena medida se lo debo a lo que me formó y a las luchas que di en la universidad, en la USACH. Yo me siento protagonista y siempre estoy atento al devenir de la Universidad de Santiago. O sea, la siento muy propia. Creo que la USACH históricamente ha jugado un papel determinante en transformaciones como país, desde la Escuela de Arte y Oficio, la UT, la USACH, pero también en formar profesionales con compromiso social. Yo siempre he reparado esto de que los profesionales que forma la universidad, la USACH, son profesionales con competencias sólidas, pero con harta vocación pública. Sí. Y habiendo estado en el gobierno lo viví. Tu especialidad, corrígeme si me equivoco, tu especialidad académica es como psicología forense. Sí. ¿Qué significa eso de ser un psicólogo forense? Cuando yo me titulé de psicólogo y me dediqué como a 2 mundos, a la psicología organizacional, pero especialmente asistiendo a sindicatos. Hice un camino en eso, bien profuso, pero ingresé a trabajar al Sename, a hacer mi práctica,
en el Centro de Tránsito y Distribución de Niños en Situación Vulnerable que estaba en Pudahuel, el CTD Pudahuel. Y ahí me especialicé en diagnóstico. Posteriormente postulé al Consejo de Defensa del Niño, que se especializaba en peritajes para víctimas de agresiones sexuales y en materia proteccional. Postulé, di las pruebas, quedé, y a raíz de eso después hice una beca de posgrado en psicología forense. Básicamente el psicólogo forense lo que hace es peritajes en agresiones sexuales, en daño psicológico asociado a la agresión y en credibilidad de testimonio, y también en análisis de situación criminológico. Por lo mismo también es parte activa en los procesos judiciales que lleva la Fiscalía del Ministerio Público. Eso significó que después el Ministerio Público me invitó más bien, y yo acepté ser parte del Registro Nacional de Peritos del Ministerio Público en casos graves. Tú, bueno, como todos estás bien informado respecto de qué ha sucedido en Chile, pero en todo el mundo, de una conciencia crítica que antes no existía frente a todos los temas de abuso, de abuso de mayores respecto de menores en el plano sexual, de acoso también. Y entonces el tema hoy día es un tema muy importante, hay denuncias permanentemente, ya el manto de ocultar y de tapar eso que se pensaba que era algo como muy privado y muy secreto ya no existe. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es algo positivo como todos creemos que debe ser? Sin lugar a dudas, o sea, el país ha cambiado en ese sentido y en otros más, y ha cambiado para bien. Ahora tengo la impresión de que sigue cambiando, no es que se haya acabado ese proceso de transformación que es cultural y luego, en mi opinión, es política, social. Cuando yo trabajaba como psicólogo forense, y que es, podríamos decir, a los inicios de la reforma procesal penal, los tribunales eran muy reacios a acoger la credibilidad de un testimonio de un niño que había sido víctima de agresión sexual. Básicamente porque en general las agresiones sexuales no tienen vestigios físicos, la mayoría, no digo las más, violaciones sí, por cierto, pero cuando son crónicas, cuando tienen que ver con tocaciones en el ámbito familiar, intrafamiliar o no tiene una dimensión, si se quiere, material que permita tener una prueba fáctica. Y la psicología forense se hizo un camino en circunstancias que culturalmente tribunales no había evolucionado en esa dirección. Entonces, al inicio de los procesos de peritaje era muy difícil que tribunales condenara por el testimonio de una víctima. Es un camino de mucho aprendizaje para que ello se haya dado. Entonces, cuando uno era perito en ese entonces, uno de alguna manera también estaba haciendo pedagogía respecto de tribunales. O sea, hablarle de mecanismos defensivos a un tribunal era algo inasible desde el punto de vista de la formación jurídica, en contraste con la formación psicosocial. Eso ha ido evolucionando. O sea, en el presente el testimonio de un niño es infinitamente más valorado, o de una víctima, para no hablar solo de un niño, que en el pasado. Ahora, también tribunales, la justicia siempre va un poco más rezagada, en mi opinión, respecto a las transformaciones. Quiero comentar un hecho. Hace algunos días o un par de meses fueron 3 niños detenidos por carabineros en una comunidad mapuche y fueron desvestidos. Hubo un requerimiento a tribunales, a la Corte Suprema, y se dictaminó que había una vulneración de derechos respecto de aquellos niños. Sin embargo, si se hubiese aplicado la legislación vigente, que es lesiones sin señas físicas, que es una ley que se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet, tanto para niños, personas con discapacidad o adultos mayores, la tipificación de ese delito habría sido distinta. Yeah. Lo que quiero decir es que hay cambios, hay transformaciones, pero a las instituciones les cuesta
situarse en ese nuevo escenario donde el enfoque de derecho es mucho más potente. Y en buena hora que así sea. Operan, o sea, y también por otro lado, que hay un problema que yo he ido detectando, porque estoy siempre atento al tema, es que las garantías también desde el punto de vista jurídico muchas veces operan en función de los recursos y en consecuencia de quién pudiese ser agresor y no de la víctima. El sistema cuenta con muchas garantías y en buena hora que así sea. Sin embargo, cuando se es víctima, la correlación pobreza-víctima siempre es alta. Es alta. Tú llegaste, a ver, te nombraron subsecretario de Previsión Social. Sí, sí, la presidenta. Sí, sí. Y ahí tuviste como algunas preocupaciones. Una de tus preocupaciones fue el tema de la ficha caso, la ficha de no sé cómo se llama exactamente. Pero eso fue en el Ministerio de Desarrollo Social, no en el Ministerio de Desarrollo Social. Ya. En previsión fue el tema de la AFP y todo eso, ¿no? Claro, nosotros en el Ministerio, en la Subsecretaría de Previsión Social, lo primero que hicimos fue modificar el seguro de cesantía, ampliando las tasas de cobertura. Pasamos de un 50% de reemplazo a un 70%. E iniciamos un camino que yo creo que, visto en retrospectiva, dio frutos. La presidenta en su momento creó la Comisión Asesora Presidencial para diagnosticar el sistema de pensiones. Nosotros la hicimos de carácter nacional. En cada región, en cada localidad se hizo encuentros de debates con la ciudadanía para socializar los componentes del debate de pensiones que no eran conocidos, por ejemplo, las comisiones ocultas que cobra el sistema. Creo que en buena medida el movimiento social que después se genera, el No Más AFP, sí, se nutre de estos espacios de discusión bien transversal. La Comisión Asesora Presidencial sesionó en todas las regiones del país. Y eran grandes asambleas de 300, 500 personas, representantes de distintas organizaciones, donde había una discusión muy profunda, seria, sobre el sistema de pensiones. ¿Alguna relación con el movimiento Aquí la Gente? También estaba el movimiento Aquí la Gente, participó activamente. La CUT, las organizaciones sindicales, el No Más AFP ya venía en gestación, pero yo tengo la impresión de que se nutrió de este debate socializado del modelo de pensiones. Sí. Después la presidenta me nombra ministro de Desarrollo Social y me toca lo de la ficha que dices tú. Ahí sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué había que hacer un cambio en eso? Lo que existía hasta el gobierno de la presidenta Bachelet era la ficha de protección social. Sí. Que era un instrumento que generaba mucha insatisfacción social, producto de que las familias, la información con la cual se alimentaba esta ficha, era información autorreportada por la familia. Entonces no era infrecuente encontrar una familia que estaba en un tramo de puntaje más bajo, en circunstancias que tenía más ingresos. Entonces generaba insatisfacción producto de que no medía lo que tenía que medir, pero también generaba insatisfacción porque generaba una sensación de desigualdad respecto al acceso a la protección social, producto de las insuficiencias del sistema. Entonces la presidenta, cuando me nombró ministro, una de las tareas que me encomendó, y que ya estaba en gestación en el ministerio, fue crear este registro social de hogares, que la diferencia sustantiva, que es que es un instrumento que se alimenta de información administrativa del Estado. Correcto. O sea, tiene las bases de datos del seguro de cesantía, del sistema FP, de la colegiatura de los colegios, del registro de marca de auto, y eso te permite cada 6 meses ir actualizando y con certidumbre saber cuáles son los ingresos de esa familia. Tengo más preguntas que hacerte sobre eso, porque también tiene que ver con las emergencias sociales o terremotos y cosas así, ¿no? Pero después de la pausa que vamos a... Ahora vamos a una pausa y ya volvemos con ¿Qué pasa si olvido? De regreso en ¿Qué pasa si olvido? Y con nuestro invitado de hoy, Marco Barraza. Marco, tú fuiste nombrado ministro. ¿Cómo se nombra un ministro? O sea, la presidenta te elige, te propone el partido. ¿Cómo se nombra un ministro? En este caso la presidenta designa quién es
y evidentemente uno lo conversa con su partido. Y en el caso mío en particular, la presidenta me planteó la posibilidad de ser ministro. Y esto ubicada de antes, entonces. Claro, porque yo era subsecretario. Pero era subsecretario. Y sí. para ser subsecretario también había habido una propuesta del partido que la presidenta tomó y me nombró subsecretario. Y luego, cuando se hace el primer cambio de gabinete, me nombra ministro. Para mí es probablemente el honor más alto. Siempre me voy a sentir profundamente orgulloso de haber estado en el gobierno de la presidenta y de la nueva mayoría. Creo que ha sido el gobierno más transformador desde el gobierno del presidente Allende. Mira tú. Ya volveremos sobre eso. Pero hay un dato muy relevante que yo quiero poner un énfasis. Si estoy equivocado también me corriges, ¿no es cierto? Pero Marcos viene a ser el primer ministro comunista en La Moneda, ejerciendo las funciones de ministro en La Moneda, desde el gobierno de Allende. Efectivo, sí. Es algo muy excepcional, pues. Es muy excepcional y es un honor. Uno no lo pondera cuando no lo es. Cuando la presidenta me nombró ministro, sentí un honor, un orgullo y un sentido de la responsabilidad muy alta con el gobierno de la presidenta, con el país y también con mi partido. O sea, la responsabilidad de hacerlo bien, con la más alta ética. Yo vengo de una familia, como tú lo conversábamos al inicio, del Salitre, es una familia humilde. Eso también tiene un componente digamos, especial en términos de lo que representa para mi familia. Vengo de una universidad estatal donde la movilidad social es un tema central. Yo, al igual que mi papá es profesor, pero mis pares eran todos primera generación en la universidad. Entonces... ¿Tu mamá te alcanzó a ver como ministro? Me alcanzó a ver. Porque la mamá de Marco falleció, entonces por eso la pregunta, si te alcanzó a ver. Me alcanzó a ver. Estaba muy orgullosa, estaba enferma, estaba convaleciente, estaba muy grave. Alcanzó a disfrutar, digamos, de esa vivencia de familia. Ella murió el 2015. Entonces, no, corrijo, el 2016. Y creo que fue bonito para ella, se alcanzó a despedir de mí. Es bonito. Es bonito, exactamente. ¿Y a quién tienes que hacerle más caso? ¿A Telier o a la presidenta Bachelet? Cuando uno es nombrado ministro de Estado, responde a la presidenta de la República. ¿Ya? Evidentemente que uno discute y procesa la política con su partido también. Claro, te lo pregunto de forma simpática, supongo yo, pero más bien es como la tensión que puede haber entre, a veces las críticas, porque no es, a veces se producen situaciones como de este distanciamiento, de acercamiento, no es lineal. Entonces, ¿cómo afecta eso? Ahora, yo reafirmo esto de que uno tiene la lealtad respecto de la presidenta de la República, pero la presidenta uno lo nombra ahí también porque es parte de un partido. Exacto. Y porque tiene que procesar la política en relación al partido, al gobierno, partido. Sí. Y yo creo que en el caso de los ministros comunistas, de las subsecretarias comunistas, cumplimos con mucha lealtad en la implementación del programa de gobierno. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Yo creo que de alguna manera nosotros intentamos, y creo que en buena medida lo logramos, resignificar el concepto de gobernabilidad, en el entendido de que la gobernabilidad no es la administración de lo vigente, sino que también es provocar transformaciones. Comentábamos hace un ratito lo del registro social de hogares. Sí. El registro social de hogares, uno podría haberse quedado con la pasividad de no haber hecho nada que generara tensión. La política por definición es tensión. Pero hicimos el registro social de hogares y el registro social de hogares es lo que posibilita que hoy día exista la gratuidad en términos de acreditación socioeconómica.
Lo que quiero transmitir como idea central es que fuimos parte del gobierno de la presidenta con la profunda convicción de que su gobierno era un gobierno, y lo fue, transformador. Yo creo que incluso las luchas sociales en el presente, en buena medida, se han alimentado de las expectativas que se generaron en el gobierno de la presidenta. ¿Se define como un militante tradicional o moderno? O sea, cuando uno va a un acto, me ha tocado a mí, hay mucha ritualidad también, todos los partidos tienen una ritualidad de banderas, de cantos, de himnos, etcétera. ¿Qué te pasa a ti con esa ritualidad de...? No, a mí me empapa, Sí. me empapa, sí. O sea, yo hace poquito se entregaron las medallas para... Sí, estuve ahí yo. Tú estuviste, claro. Sí, nos saludamos. Sí, sí, sí. Se entregaron las más de 500 medallas para compañeros que fueron ejecutados, detenidos desaparecidos, que cayeron en combate durante la dictadura. Y un acto de esa envergadura, con el himno del partido, con la historia de vida de los que están ahí, es algo que a mí me emociona. O sea, después me tocó ir a entregar estas medallas en regiones. Estuve en Valdivia y en Osorno. Y ver a los familiares de quienes dieron la vida, mujeres y hombres, para combatir la dictadura, es algo que uno lo empapa de mística. A mí en lo personal me emociona mucho porque además son familias que entregaron a sus seres queridos desinteresadamente. Yo me vivo con afectividad esos símbolos del partido, pero también me vivo con racionalidad la política. O sea, eso te iba a preguntar también, ¿cómo es el tema de la crítica y la autocrítica dentro del Partido Comunista hoy día? El partido es un partido que debate mucho. Ya. Es un partido donde se confrontan ideas, donde hay posiciones divergentes. Pero lo que yo más rescato es que cuando hay una decisión, esa decisión es adoptada por el conjunto del partido. Y creo que eso nos distingue, o es una cualidad que en el caso del gobierno de la presidenta Bachelet se dejó sentir. Es evidente que en un proceso transformador como fue el del gobierno de la presidenta, emergen maximalismos, minimalismos, digamos, en contradicción. Mantener el rumbo firme respecto de una posición política es clave para tener consistencia. Y en eso nosotros creo que nos apegamos siempre al compromiso del programa de gobierno. Y con esto quiero decir que habían diferencias en el partido, pero esas diferencias, cuando se adopta una posición, esa posición es acción unitaria. Uno de los temas más como interesantes que te tocó realizar fue todo lo que se refiere a la temática, a la línea de la inclusión social. Sí. Incluso eres como te sientes como muy cercano, y es verdad, muy autor de lo que fue la ley de la nueva ley de inclusión social. ¿Puedes contarnos más de qué fue ese proceso? Fue un proceso muy intenso. Cuando la presidenta me nombra ministro, yo me reuní, creo que de las primeras reuniones con organizaciones sociales que tuve fue con organizaciones de personas en situación de discapacidad. Y la posibilidad legislativa que teníamos era finita. Las expectativas eran muchas, pero había que privilegiar leyes que tuvieran mayor impacto. Yo recuerdo que después de haber contribuido a que la Comisión Asesora Presidencial para la Discapacidad concluyese con sus propuestas, me reuní con las organizaciones nuevamente y les propuse que en lugar de legislar una subsecretaría, que es muy importante, privilegiáramos una ley que generara cambios sociales y culturales. Hay que recordar que el 2008 la presidenta, en su primer gobierno, ratificó la Convención de Protección de Discapacidad de las Naciones Unidas. Y a consecuencia de ello, el 2010 se aprueba la Ley de Inclusión Social. Entonces había marco internacional, marco nacional, pero no había expresión de leyes concretas. Okay. Y creo que el trabajo, ante todo, moviliza otros recursos. Entonces conversé con las organizaciones y les planteé que tener una ley de inclusión laboral
con cuotas resguardadas por ley que permitiese que en cada empresa existiesen personas con discapacidad, junto con generar empleo, dignidad, autosuficiencia, convertir a la persona en un sujeto social. Eso iba a movilizar otras cosas, porque no me cabe la menor duda que el debate sobre educación se va a activar más desde las personas con discapacidad, producto de que requieren mayor formación, años de escolaridad y luego mayor capacitación laboral. El programa Más Capaz, que tenía que capacitar 80.000 personas con discapacidad, no logró la meta, no por ausencia de voluntad del gobierno, sino que porque no habían organismos capacitadores. Ya. Entonces, creando esta ley, se activan otros debates. Se activa el debate del transporte público, porque las personas con discapacidad y movilidad reducida tienen que tener accesibilidad al transporte. Se activa el debate sobre formación y capacitación para el empleo. Se activan políticas públicas en relación a la accesibilidad universal, y que son debates que ahora en el presente se están dando. La ley genera del orden de 40.000 empleos en el plazo de 2 años, por ley, para personas con discapacidad, pero el componente, diría, entre otras cosas, por ejemplo, elimina una discriminación odiosa que existía, que era que las personas con discapacidad mental podían tener un salario inferior al salario mínimo. Sí. Que eso es prehistórico, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de igual trabajo, igual salario. Sí. Pero lo que diría yo que es más importante, que es una ley que se va autoperfeccionando, porque quedó en el 1%. Sí, eso es muy interesante. ¿Qué significa esto del 1%? Significa que cada empresa que tenga 100 y más trabajadores tiene que tener un 1% de su dotación con personas con discapacidad. Esto está significando que en algunas empresas... Discapacidad de cualquier naturaleza. De cualquier naturaleza. Y que tiene que tener Registro Nacional de Discapacidad, que es el documento que certifica. Sí. Y la consecuencia es que la persona, por ley, tiene un empleo. Y ese empleo tiene los resguardos de la ley Zamudio, de todos los cuerpos normativos que resguardan la protección al empleo y la fiscalización adecuada. En el caso del sector privado lo fiscaliza la Dirección del Trabajo. En el caso del sector público lo fiscaliza la Contraloría y el Registro Civil. Ahora, el Servicio Civil, corrijo. La ley establece, nosotros fijamos el 1% por una razón muy concreta, porque la expectativa era más. Países desarrollados como Japón tienen un 7%. Pero en el caso de Chile corríamos el riesgo de que el 1% solo se alcanzara en la región metropolitana y no en regiones. Ya. Y lo que buscábamos es que esta ley se legitimara. Sí. Que el empleo para la persona con discapacidad fuera valorado socialmente. Los estudios indican que donde hay personas con discapacidad no solo mejora el clima laboral, sino que también aumenta la productividad, porque son personas que tienen rigores laborales de conducta mucho más acentuados. Ahora, se autoperfecciona porque la ley establece que cada 4 años, pero en el primer tramo, al tercer año, el Congreso revisa nuevamente ese porcentaje. Nunca para disminuirlo. ¿Eso es explícito? Explícito. No, solo para mantenerlo o para aumentarlo. Ya. Yo puedo presumir que el debate va a estar ya con la ley operando, se va a dar sobre sectores donde pudiese aumentar el porcentaje. ¿Este 1% está regionalizado? En todo Chile. Ya. En todo Chile. ¿Es 1% por región? No, por empresa. Por empresa de 100. Por empresa, ya. Entonces, son del orden, las empresas que tienen más de 100 trabajadores son a nivel nacional 7.200 más o menos. Ya. Entonces, por ejemplo... Empresas privadas y también... Públicas. Instituciones públicas. Tribunales, sector público, universidades, todos donde hay una dotación de más de 100 trabajadores, tienen que tener este 1%. Por eso la estimación, sumando sector privado, sector público, deben dar del orden de 40.000 personas que van a tener empleo en estos 2 años. Extraordinario, me parece. Yo creo que es un antes y un después, porque las personas con discapacidad van a tener la posibilidad cierta de visibilizar sus derechos. Eso es muy importante. O sea, el trabajo activa como ningún otro espacio de la vida social. Exactamente, sí. Te visibiliza. O sea, yo me imagino que en una próxima negociación colectiva, determinada empresa, una temática va a ser los derechos de las personas con discapacidad. Sí. Entonces los convierte en sujetos sociales que antes no eran visibles.
Sí. lo saca del espacio protegido de la familia. Sí. Cuando uno conversa con una familia que tiene un hijo, una hija con discapacidad, la principal preocupación es sobre el futuro. Sí. Y el trabajo es futuro. Sí. No, yo la verdad que te felicito porque es un cambio muy importante en la legislación. Y, y bueno, también como Museo de la Memoria nos correspondió tener una relación con el ministerio que tú dirigías en ese momento, porque quisimos abrir el museo hacia ponerlo al día en el fondo, o sea, que fuera un museo también inclusivo. Más adelante vamos a mostrar algunas imágenes Sí, me acuerdo. sí, para que podamos verlo, pero eso significó incorporar varios cambios, o sea, en el museo. Primero, esto de la huella podotáctil, y que fue importante para las personas que son ciegas. Se está mostrando la imagen en este momento y ahí está el entonces ministro con un uniforme de ministro y, y ahí se está tocando una placa braille Está el y director de Senado, estás tú. exactamente, sí. Y lo interesante es que ahí están actuando como guías también las personas como que tienen alguna discapacidad. eh, y se está probando un sistema en ese momento de poder, también a través del uso del tablet, eh, poder, ahí se está viendo una parte del museo, claro, con un sistema braille, y es bien interesante, porque toda la sección como de artesanías carcelarias, hay una sección abierta donde las personas pueden como tocar los objetos y luego también se estableció un sistema de read speaker, de lectura, Sí. que permite a las personas como no videntes escuchar lo que está en... eso es parte del sitio web del museo. Y sí, yo también quisiera como agradecerte en ese momento lo que fue tu apoyo como ministro a esta modernización del museo, porque no estábamos quedando atrás. Se requería que el museo fuera inclusivo y esto es un desafío para todas las instituciones. Yo creo que fue una gran iniciativa de ustedes. El que las personas con discapacidad auditiva o visual puedan acceder o con movilidad reducida es fundamental para un museo de las características del museo que tú diriges. O sea, la memoria no puede tener barreras. Y yo estuve en la inauguración y yo quedé impresionado de cómo la tecnología se pone al servicio de los derechos. Sí. Eso es muy potente. Sí. Yo creo que fue un gran momento y hoy día personas que antes no podían acceder al museo lo pueden hacer. Sí. Es de una potencia muy total, o sea, digamos, porque en materia de derechos culturales especialmente, Chile tiene muchos retrasos. Si nos vamos a las regiones se acentúan más. Y el Museo de la Memoria en este caso se puso a la cabeza de algo que es esencial para que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desarrollo. Bueno, era la idea de este proyecto, que no es un proyecto temporal, o sea, cambió el museo. Sí. O sea, hoy día es una dimensión permanente de preocupación, la inclusión. Así como hay otras que se han ido incorporando en los temas de género, en los temas de los pueblos indígenas hoy día en el museo. O sea, un museo de la memoria tiene que ser un museo también muy actual. Tiene que hablar también de las memorias presentes. Así es. No solo de las memorias pasadas. Y soñar con las memorias futuras. Eso es parte también de la labor del museo. Te vimos ahí en la imagen, como yo decía, como en broma, digamos, con uniforme de ministro. ¿Cómo te sientes ahora que ya no tienes que estar tan formal, digamos? Mucho más relajado. O sea, de partida uso pañuelo, antes ya no lo había dejado de usar mucho. Dejar de ser ministro tampoco es, digamos, cambiar de esquema de vida, es algo también que genera mucho estrés. Cuando era ministro dedicaba el día entero y dormía muy poco.
a las actividades propias del ejercicio del cargo y de la responsabilidad. Salirse de eso y situarse en lo que uno habitualmente tiene que hacer es algo que no es automático. Por lo pronto uno regula la alimentación, que es muy, digamos, no se ajusta a los parámetros de lo recomendable en salud. Pero como uno tiene vocación pública, vocación política, uno se reinventa, pues, y está trabajando. O sea, yo en lo personal trabajo activamente para que la izquierda y el centro nuevamente tengan una opción de gobierno. ¿Cómo así? ¿Qué estás pensando en esa? Yo pienso que la nueva mayoría fue un proyecto muy interesante. Fue el acumulado de casi tres décadas de luchas sociales que permitió construir un programa transformador en educación. Yo fui protagonista de las luchas de los 90 en educación, en la reforma laboral, en la reforma tributaria, que ha generado mayor justicia fiscal, el proceso constituyente, que fue la fase, si se quiere, ciudadana. Pero la nueva mayoría hoy día no existe y lo que hay que pensar es en una coalición de gobierno que sea alternativa de gobierno, que sea más amplia que la nueva mayoría y que permita retomar una senda de transformaciones para el país. La reforma en educación fue un momento importante, pero tiene mucho por recorrer todavía, hay muchas cosas que cambiar. ¿Y cuál es la parte como crítica que tú harías, digamos? Porque también hay que considerar que objetivamente los números no fueron finalmente, digo yo, el apoyo en la votación no fue finalmente lo que se esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué se produce ese...? Hay algunas que son de carácter, que en mi opinión son responsabilidades propias de nuestra función, y otras que son más bien exógenas, pero que también afectaron mucho. Mi pregunta es bien interesada, en el sentido que yo hago un curso en la universidad sobre participación ciudadana en la gestión pública. ¿A ti te parece que la participación ciudadana estuvo bien? No. No, yo creo que el 2014 hubo un intento, legítimo por cierto, de generar espacios de participación más amplios que permitiesen una mayor conexión entre la institucionalidad y el mundo social. Y creo que eso, digo, fue legítimo porque se hizo de buena voluntad, o sea, no fue un ejercicio instrumentalizado. Nosotros en el Ministerio del Trabajo, yo era el 2014 subsecretario, lo hicimos. Sí. Para hacer el registro social de hogares tuvimos diálogos con más de 3.000 organizaciones, lo hicimos. Sí. Sin embargo, un gobierno de las características del gobierno de la nueva mayoría, que tenía reformas en áreas centrales de la sociedad, en educación, en trabajo, en materias tributarias, que tenía un proceso constituyente que tenía una dimensión indígena también muy fuerte, requería del apoyo del movimiento social, claro, no de la distancia o desafección. Sí. Yo a veces pienso que hubo una distancia entre el progresismo del gobierno y los movimientos ciudadanos, o sea, no siempre coincidieron en las tareas transformadoras. No siempre, estoy de acuerdo. Creo que desde el gobierno, desde nuestro gobierno, a veces se le tuvo temor al movimiento social. No se procesó la demanda correctamente. O se actuó de manera discontinua en el tiempo. Por ejemplo, la reforma en pensiones que se propuso, que yo creo que era un buen camino para iniciar una transformación que permitiese pasar de un modelo de AFP con capitalización individual a un modelo solidario de reparto, y la propuesta era buena, se presentó a destiempo en el Congreso. O sea, no hubo la oportunidad de poder legislarlo oportunamente. Pero también hubo un movimiento social que tampoco quiso generar encuentros con esta propuesta que era transformadora para el país. Como sea, yo creo que hay una responsabilidad como gobierno de no haber sido perseverante en este ejercicio de generar alianzas estratégicas entre la institucionalidad y el movimiento social.
Creo que ahí hay un error fundamental. Creo que los medios de comunicación y especialmente la manipulación de la derecha también impactó mucho en asociar nuestro gobierno a desempleo, a fenómenos que no eran de la magnitud de lo que se señalaba, o corrupción, por ejemplo, en circunstancias que la agenda de probidad más intensa, que regula la política y los negocios, fue durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, fuimos víctimas en algún sentido también de factores, digamos, adversos, en este caso de la derecha, también de una economía internacional que venía a la baja, pero también tuvimos la responsabilidad de no ser, en muchos casos, de ser temerosos de la movilización social y no proactivos en poder generar las alianzas que correspondía. Un ejemplo, hace unos días en la prensa mostraron que en Argentina, para la ley de despenalización digamos, del embarazo, el Congreso estaba completamente rodeado Así es. de mujeres. Sí, bueno, yo creo que lo que tú estás diciendo yo lo comparto completamente, en el sentido de que los cambios, las transformaciones para que se produzcan, requieren distintas voluntades y que esas voluntades se pongan de acuerdo. Porque la voluntad por los cambios y las transformaciones sí existía, pero no siempre existía la comunicación suficiente Exacto. entre los actores de esa voluntad de cambios. Bueno, estamos en los minutos finales del programa, estimado. Ha sido, creo, bien interesante ver cómo un joven, un niño que nace en una salitera, pero Valdivia, casi algo mitológico, termina siendo ministro y que en ese trayecto sigue siendo como la misma persona. O sea, no es que tu pasado en el gobierno te haya cambiado, no. Sigue siendo la misma persona como cercana a la gente y por eso, bueno, nos alegra haberte invitado a este programa, hemos aprendido bastante. Tienes mucho que hacer todavía en el ámbito de la política, de la sociedad, del desarrollo social. Y bueno, y a ustedes los dejo invitados para el próximo miércoles, para ¿Qué pasa se olvido? Para tener un entrevistado, ojalá tan interesante como nuestro Marco Barraza. Muchas gracias.